Ahora sí, iniciamos la unidad 2. Introductoriamente, nosotros habíamos visto que en el caso de una partícula, el equilibrio se define como por una condición, ¿no? Y es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Cuando hablamos ya de un cuerpo rígido, les había comentado de que necesitamos más condiciones. Y no solo es el equilibrio de fuerzas, que el equilibrio de fuerzas es lo que nos permite ver, digamos, un elemento en una misma posición, pero eso no exime que esté girando, ¿no? O sea, es como una esfera, ¿no? Ustedes la pueden ver a la distancia en un mismo punto, pero si se acercan bien, de repente está girando sobre su eje, pero a la distancia se ve que está en el mismo punto. El equilibrio de fuerzas es igual. Cuando es un punto no tiene área, no tiene volumen, no tiene superficie exterior, entonces el equilibrio es la concentración de las fuerzas y nada más. Pero cuando ya es un cuerpo rígido, puede estar en equilibrio, pero girando alrededor de un eje imaginario, alrededor de su centro de gravedad. Entonces la condición de equilibrio ya no solo es sumatoria de fuerzas, sino que tiene que incluirse los momentos. Y justamente los momentos tienen que ver con esas fuerzas que están fuera de nuestro eje de rotación o fuera de nuestro centro de gravedad. ¿Ok? Y como estamos hablando de cuerpos rígidos, estamos hablando de elementos volumétricos que ocupan un lugar en el espacio. Por lo tanto, tendríamos que hablar necesariamente de equilibrios en tres dimensiones. Y cuando hablamos de equilibrio en tres dimensiones, estamos hablando de equilibrio en respecto a los ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z, que son los tres ejes de referencia que normalmente establecemos. Si nos fijamos la diapositiva y recordando un poco la nomenclatura de vectores, los valores que están en negrita representan vectores, ¿no es cierto? También se les suele representar con una rayita encima, ¿no? Como que fuera un sombrerito, pero para facilidad se les representa pues en negrita. Por lo tanto, esta primera condición que vemos acá en la parte superior izquierda, donde tengo el cursor, es una sumatoria de fuerzas igual a cero. Entiéndase, es la sumatoria de fuerzas vectoriales igual a cero. O sea, aquí tenemos componentes en el eje X, componentes en el eje Y y componentes en el eje Z, ¿sí? Y esas componentes van a ser las sumatorias en cada uno de esos ejes. ¿Qué ocurre con la siguiente condición? Sumatoria de momentos. Significa que yo no debo tener giros respecto al eje X, ni giros respecto al eje Y, ni giros respecto al eje Z, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay preguntas? Listo. En la siguiente expresión tenemos esa descomposición, ¿no? Fíjense, sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Z. Lo mismo ocurre con los momentos. De acá podemos establecer una conclusión sumamente importante. El equilibrio de fuerzas en un cuerpo rígido, por lo general, nos permite generar 6 ecuaciones individuales. Entonces, si yo tengo 6 ecuaciones, podría resolver hasta 6 incógnitas, ¿ok? Pero también ustedes recordarán que les comenté en la clase pasada que muchos de los problemas tridimensionales se pueden resolver asemejando a proyecciones bidimensionales sin perder precisión ni exactitud. Entonces, ese concepto también se puede aplicar, pero no siempre es posible, ¿ok? Entonces, para poder entender de mejor manera este equilibrio de cuerpos rígidos, vamos a ver cómo es el equilibrio, pues, en
en dos dimensiones. Para ello es importante tocar el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre, como lo podemos ver aquí, vamos a hablar acá del diagrama del cuerpo libre, y que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. El diagrama del cuerpo libre cumple un rol fundamental porque es una adecuación a la arquitectura, a la geometría real que tiene nuestro problema, ya que las fuerzas siguen el sentido de los elementos que integran la estructura, que integran el elemento de máquina o que integran la máquina, ¿no? O sea, yo no puedo tener una fuerza que a la loca se dirige a cualquier lado, o está orientada directamente en el eje del elemento o parte de él, o sea, nace de ese punto y se puede orientar hacia cualquier otra dirección, pero en el aire no está. Es más, las estructuras, llámense los famosos reticulados, estas estructuras, los que le llaman bastidores, que conforman todo el enmarañado de los edificios, de los puentes, están diseñados para que justamente las fuerzas vayan concentradas a través de la sección de ese elemento. ¿Ok? La forma más eficiente de poder soportar fuerzas y distribuirlas adecuadamente es a través de componentes en las cuales están sometidos únicamente a fuerza axial. Y es que la tracción y la compresión son las formas de esfuerzos quizás más estables y más predecibles que podemos encontrar. Entonces, una estructura compleja, como por ejemplo un edificio, la Torre Eiffel, o en Arequipa, como pueden ver, el Puente de Fierro, cada uno de esos estructuras reticuladas, esos ángulos, esos elementos internos, pues soportan las fuerzas de manera axial a lo largo de su eje. No todas las estructuras se diseñan bajo ese concepto, porque, como verán, demanda bastante acero, ¿no? Tampoco no permite hacer estructuras que desafíen la gravedad o arquitectónicamente complejas. Ahí ya se entra otro terreno de estructuras que ya es materia de los ingenieros civiles. Entonces, el diagrama del cuerpo libre lo que trata de mostrarnos es en qué sentido se orientan las fuerzas. Es importante saber en qué sentido se orientan las fuerzas porque nosotros resolvemos los equilibrios de fuerzas a través de relaciones matemáticas. Y esa es la álgebra vectorial, que tiene que ver mucho con el tema de la trigonometría, la geometría y sobre todo con los triángulos, ¿no? Hablamos la clase pasada del famoso triángulo de fuerzas. Muchos de los problemas que vamos a tener no solo como curso, sino como ejercicio de nuestra profesión, se van a reducir a triángulos de fuerzas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es esa representación que nos permite ver de mejor manera las fuerzas. Inclusive, los software de diseño, como por ejemplo AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Tecla, SAP 2000, nacen justamente la definición de los esfuerzos y la orientación de las fuerzas de la estructura. O sea, uno primero dibuja el elemento, dibuja la parte estructural y sobre ello es que se hace el cálculo matricial de fuerzas. ¿Ok? Entonces, entendido el diagrama de cuerpo libre, pasemos a comentar el equilibrio en dos dimensiones. Para que haya equilibrio, necesariamente necesitamos tener algunos puntos de apoyo o bases de cimentación, como muchas veces se conoce con los ingenieros civiles, o puntos rígidos o de fijación, como se conoce también en ingeniería mecánica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a basar en un tema bien sencillo. Es el apoyo pues en dos dimensiones, ¿no? Si se dan cuenta, si hablamos de equilibrio en dos dimensiones, necesariamente necesitamos tener dos puntos de apoyo o un punto de apoyo empotrado, ¿no? Como por ejemplo un tubo que ingresa dentro de un alojamiento, ¿no? Que por ejemplo el asta de la bandera. Muchos de nosotros en nuestros domicilios, ¿qué cosa tenemos? Dentro de una estructura de concreto, un hueco, y ahí plantamos el mástil pues, de la bandera, ¿no? Y está en equilibrio y el viento sopla y no se cae porque justamente está empotrado. Entonces necesitamos
ciertas características para definir el equilibrio en dos dimensiones. Y eso se llaman justamente los apoyos. Y estos apoyos tienen reacciones bien definidas. A ver, un segundo, por favor. Las reacciones que se ejercen sobre estos apoyos en dos dimensiones igual van a tener reacciones que están contenidas en un solo plano. Y las podemos dividir en tres grupos que corresponden a tres tipos de apoyos o puntos de apoyo, o a veces también se les llaman conexiones. Reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida, reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocidas, y reacciones equivalentes a una fuerza y un par. Entiéndase por par la acción de una fuerza desfasada con otra en sentidos opuestos. Vamos a hacer acá una pequeña pizarra para explicarles qué cosa es el concepto de par. Ahí estoy creando una pizarra. A ver, acabo de enviarles la invitación y para los que no puedan, voy a sentar y voy a ir a compartir esa pizarra con todos. Ahí pueden ver la pizarra, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué cosa es un par de fuerzas? Un par de fuerzas es cuando, imagínense que tenemos un elemento como el que voy a dibujar aquí. Algo bien sencillo. Cuando nosotros abrimos el grifo, nosotros tenemos, por ejemplo, el bonete de una llave, ¿no? Acá está su eje, su vástago, y normalmente pues esto va a un cuerpo, ¿no? Va un cuerpo acá, un caño, lo que conocemos como un caño, su conexión, y bueno, acá está la pared, ¿no? Entonces, cuando nosotros necesitamos abrir para que salga el fluido, lo que hacemos es girar este elemento, ¿no? Entonces, si lo vemos desde la parte superior, nosotros vamos a tener ahí el bonete, ¿no es cierto? La, lo que hacemos, esta es la parte giratoria, de hecho que acá le falta más detalles, ¿no es cierto? Le falta acá acá está el punto central, y acá tiene sus soportes, ¿no? Generalmente es así. ¿Qué ocurre cuando nosotros ponemos, ¿no?, la mano derecha, izquierda, lo que sea? Estamos ejerciendo una fuerza en un sentido y otra fuerza en otro sentido. Estas dos fuerzas son iguales. Si este es F, este también es F. La única diferencia es que esta, tal cual como la vemos ahí, va en un sentido positivo y esta va en un sentido negativo. Y a su vez, estas dos fuerzas están pues separadas una distancia aquí, ¿no? Que seguramente es el diámetro mayor. Este conjunto, que es lo más básico, se le llama par de fuerzas. Y está representado así, se le denomina así. T, o a veces M, es igual a cualquiera de las fuerzas por esa distancia D. ¿Cuáles son sus unidades de medida de este señor? Es Newton por metro. Esto se le llama un par de fuerzas. Siempre un par de fuerzas tiene una característica bien especial. Primero, que las dos fuerzas son iguales, pero en sentido contrario. Y segundo, están a 90 grados y separadas una distancia. 90 grados quiere decir que este de acá es paralelo con la otra fuerza de aquí, pero en direcciones opuestas. En sentidos opuestos, perdón, a 90 grados. Cuando vean esta configuración, eso se le llama par de fuerzas. ¿Ok? Par de fuerzas también es, por ejemplo, cuando utilizan la llave de ruedas. Hay dos tipos de llaves de ruedas, ¿no? Para vehículos más grandes, por ejemplo, un camión, es una cruceta, es una cruz, pero para un auto es una L, ¿no? Parece en forma de una L, de un solo brazo. Cuando nosotros utilizamos esta herramienta, estamos haciendo un par de fuerzas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Este término par de fuerzas lo van a escuchar mucho, mucho a lo largo de este curso y de cualquier otro curso que tengan que ver con fuerzas, equilibrios materiales. Muy bien, si no hay más, si no hay preguntas, regresamos a la diapositiva. A ver, desapareció. Y aquí está. El equilibrio en dos dimensiones. Fíjense el equilibrio en dos dimensiones. Hay múltiples formas de apoyar un elemento. Y esas múltiples formas de apoyar se grafican acá en esta pequeña figura. Vamos a ver cada una de ellas. La primera de ellas tiene como una reacción una sola fuerza, o sea, es por ejemplo los rodillos, los patines, los balancines o una superficie sin fricción. ¿Qué cosa quiere decir esto? Hay resistencia vertical, pero no hay resistencia horizontal. Quiere decir que este elemento puede desplazarse a izquierda o derecha libremente, pero verticalmente sí está rígidamente apoyado sobre una superficie. Entonces, la única reacción que va a haber es la fuerza vertical, porque lateralmente no ofrece resistencia a nada. Son superficies sin rozamiento. Esto es una idealización. La mayoría de superficies sí ofrecen una resistencia al desplazamiento, que se le llama justamente la fricción. Superficies engrasadas, lubricadas, es mucho menor, pero siempre tiene una cierta cantidad de resistencia. No obstante, cuando tenemos una superficie muy lisa, sin fricción o lubricada, asumimos que no hay una fuerza lateral, solamente una reacción vertical. Ese mismo efecto podemos lograrlo con un balancín, con un rodillo o patines, como se ve aquí. Estos tipos de soportes existen realmente en varios componentes. En algunos casos es una simple superficie lubricada, ¿no? Que para las cargas que manejan no ofrece mayor resistencia. Cuando tenemos estos casos, el número de incógnitas es 1, porque solamente es una fuerza de reacción. O sea, solo tengo que calcular el valor de esta fuerza y tengo resuelto mi problema. Otro ejemplo también con una sola reacción es cuando tenemos un sistema de apoyo tipo retenida, como por ejemplo un cable de acero, un eslabón, ¿no? Estas retenidas, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, ¿no? Cuando vemos una torre y vemos las retenidas que tienen los famosos vientos o el cordel mismo que ustedes tienen para colgar de repente la ropa, va a ofrecerse un sistema que cuando esté cargado va a tener una sola reacción, evidentemente en el sentido del elemento que está uniendo a la parte rígida. Entonces, por lo tanto, la fuerza va a estar orientada en ese sentido y va a ser una sola incógnita. ¿Ok? Otro tipo de soporte que genera una sola reacción es cuando tenemos el famoso collarín o una corredera sin fricción. O sea, entendamos que en el caso del collarín son superficies lubricadas, se está despreciando la fricción. Y en el caso de esta guía ranurada, igual es una superficie lubricada que no ofrece resistencia. Definitivamente, entre estos dos tipos de soportes, el balancín te ofrece menos resistencia que esta corredera ranurada, ¿no? Pero idealizando el funcionamiento de estos dos elementos, asumimos que solamente también hay una sola reacción con la peculiaridad que está a 90 grados de inclinación respecto a la línea de desplazamiento. ¿Ok? Como lo pueden ver ahí, ¿no? ¿Qué ocurre si hay fricción? Ya no va a estar a 90 grados. Va a haber una componente en este sentido que la resultante va a estar pues a cualquier otro ángulo menos 90 grados. Y acá viene un comentario. Ustedes saben la importancia de la lubricación, ¿no es cierto?
Pues la lubricación justamente tiene que ver con esto. Cuando uno tiene superficies perfectamente, correctamente lubricadas, estamos reduciendo la cantidad de componentes, de fuerzas, ¿ok? Y las fuerzas generan esfuerzos y los esfuerzos son los que terminan destruyendo los materiales. Entonces, no lubricar, una de las primeras consecuencias es que genera fuerzas adicionales indeseables. Después vienen muchas cosas más, ¿no? Que vamos a ir conversando que ocurre cuando uno no lleva una correcta lubricación. Ustedes son futuros ingenieros industriales, en algún momento van a administrar plantas, algo de lo que primero tienen que cerciorarse, inclusive antes que su ingeniero mecánico o su supervisor mecánico vea, es el tema de lubricación. Eso es lo principal que tienen que cerciorarse. Veamos, aquí tenemos la misma diapositiva, la tenemos un poco mejor visualizada, fíjense lo que acabamos de repetir, de exponer. Y acá tenemos también otro tipo de soportes. Pero aquí ya no tenemos una sola reacción, sino tenemos dos números de incógnitas. ¿Por qué razón? El primero es la famosa bisagra o articulación o punto pivot, ¿no? Este tipo de soportes existen en muchos sitios. ¿Qué cosa es esto? Una superficie rígida, un elemento rígido, un elemento tipo pin pasador y esto que puede girar a cualquier lado, con una articulación. Cualquier tipo de uniones de esta naturaleza, ustedes tienen que considerar dos fuerzas. Tienen que considerar dos fuerzas, una horizontal y otra vertical. Acá, por ejemplo, en esta figura se ve perfectamente vertical el elemento de apoyo, pero eso no les garantiza que no va a haber componente horizontal. Es preferible que asuman ustedes una componente horizontal y que sean los cálculos matemáticos, el desarrollo del problema que les confirme que realmente no hay una fuerza horizontal. O sea, no hay que a priori asumir que aquí, por ejemplo, en esta figura, solamente hay una fuerza vertical. Este mismo concepto ocurre aquí. Acá tenemos un elemento apoyado sobre una superficie rugosa. Se comporta como que fuera este elemento, o sea, porque la fricción ejerce resistencia a que esta pata pueda correr a la derecha o a la izquierda. Muy diferente del caso anterior, que decíamos una superficie lisa sin fricción. ¿Cómo son las reacciones en estos dos elementos? Ustedes lo pueden representar de dos formas. Una fuerza resultante de un determinado ángulo respecto a la vertical o la horizontal, o simplemente dos componentes. Yo os recomiendo que sean dos componentes. Siempre es un poco complicado manejar senos, cosenos, preferible trabajar con dos componentes. La aritmética es más sencilla que el álgebra, ¿no es cierto? Y que la trigonometría, entonces mejor dos componentes. Por eso que dicen acá dos incógnitas. Aquí también hay dos incógnitas, ¿no? Porque tenemos la magnitud, qué valor tiene esta fuerza, y la otra incógnita es a qué ángulo. Aquí necesitamos saber qué valor tiene la componente en el eje X y qué valor tiene en el eje Y. También son dos incógnitas. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Este es otro tipo de apoyo, también sumamente importante. Este tipo de apoyo, estimados alumnos, es sumamente importante y es el famoso apoyo fijo, empotramiento, principalmente empotramiento le llaman esto. Y esta forma de instalación es principalmente la forma como hacemos los cimientos de nuestras casas, de los edificios, casi de todo se podría decir. Una máquina que no sé, pues se me ocurre eh, la base de instalación, la base de cimentación de un reductor, de un molino, es De un poste. otra. Un poste también es un empotramiento.
Entonces, esta forma es bastante usual, pero tiene una peculiaridad que tampoco por eso no lo hace indeseable, ¿ah? A lo contrario, yo pienso que ofrece una mejor performance. Y es que genera tres reacciones, o sea, tiene tres criterios de resistencia. Una componente, una resistencia al desplazamiento horizontal, una resistencia al desplazamiento vertical y una resistencia al giro. ¿Ok? La articulación permite girar, pero no te permite desplazar. El apoyo fijo o empotramiento no te permite girar. Entonces es un tipo de apoyo mejor, ¿no? Pero también genera una incógnita más. Eh, Entre una articulación y, y un soporte de este tipo, este es mejor. Ojo, pero dependiendo de las características externas, en lugares donde vamos a tener mucha vibración permanente, van a ocurrir fenómenos de fatiga, a veces preferible, o van a haber eventos de cambios de temperatura muy bruscos, donde vamos a generar dilatación, contracción de los materiales, conviene un tipo de soporte articulado, no un empotramiento, porque como ven, este señor está recontralimitado, ¿no? O sea, encaja perfectamente, no tiene ningún juego, solo la holgura necesaria para que quede rígido y nada más, pero si va a estar sometido a variaciones, entonces ya es otra condición. ¿Cuántas incógnitas tiene? Pues tiene tres. Como ven acá. Dos fuerzas y un momento flector, o un momento flector, una fuerza más su ángulo. Tres incógnitas siempre. Por eso dice acá, fuerza y par. ¿Cuál es el par? Pues, este giro de aquí. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo saben usted que hay un giro acá? Porque este elemento, apenas lo carguen, tendría que ser la carga perfectamente vertical para que no desarrolle un par, pero basta que esté ligeramente inclinada, aquí ya se genera un momento que evita que este elemento gire. ¿Ok? Entonces, si queremos nuevamente repasar cómo es el equilibrio en dos dimensiones, pues si hablamos de las fuerzas, habíamos dicho que en tres dimensiones, cada una de las componentes en cada uno de los ejes de referencia tenía que ser cero, tanto de fuerzas como de giros de momentos. Entonces, en dos dimensiones, asumimos que una de las fuerzas, vamos a llamar el eje Z, primero que no hay componentes en el eje Z, por lo tanto, no necesito que la sumatoria sea cero, sino que la fuerza, cualquier fuerza en el eje Z es cero, y los momentos respecto al eje X y eje Y no existen. La única probabilidad de momento es que gire sobre su eje de referencia, que sería el eje Z, ¿no? El que vemos como un punto cuando miramos a la pantalla. ¿Ok? Entonces solo necesitamos esas dos condiciones, ¿no? Equilibrio en dos ejes como fuerzas y equilibrio a la rotación. Esa es la simplificación del equilibrio en dos dimensiones. Entonces, esta es la generalización. Miren lo que tachamos, ¿no? Tachamos sumatoria de momentos en el eje X, sumatoria de momentos en el eje Y, nos quedamos con sumatoria de momentos en el eje Z. Igual, tachamos sumatoria de fuerzas en el eje Z porque no hay fuerzas en el eje Z, pero sí conservamos el equilibrio respecto al eje X y al eje Y. Muy bien, ¿alguna pregunta está ahí? Yo creo que no.
No tienen más preguntas, avanzamos. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos una estructura, un bastidor, un arreglo. Y imagínense este elemento estructural. Este puede ser un puente, ¿no? Sino que lo estamos mirando de costado. Y si bien es cierto, tiene un ancho, porque sobre este puente seguramente va a ir una losa, pero podríamos representarlo de esta manera si es que el otro lado es exactamente igual. Y solamente asumimos que las fuerzas están divididas. Imaginémonos que está cargado de esta manera, con tres fuerzas inclinadas. Observemos esa figura, el tipo de fijación en el punto A y en el punto B, que va a generar dos componentes, AX y AY en el punto A. ¿Por qué dos componentes? Porque fíjense, es una articulación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una articulación? Automáticamente ustedes tienen que pensar, genera dos reacciones. Y acá tenemos una mesita con unas rueditas, que este vendría a ser un patín, un elemento de deslizamiento. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que generaba una sola reacción. Entonces, si descomponemos todas las fuerzas que están actuando en este elemento cargado, pues a P lo descomponemos en cada uno de sus componentes, lo mismo con Q y lo mismo con S. La estructura toda en sí va a tener un peso propio W. Y acá aplicamos lo que acabamos de estudiar, ¿no? Como el punto es una articulación, tiene dos incógnitas, la reacción en el eje X y la reacción en el eje Y. Y B, como es un elemento de rodadura, un patín es un elemento de deslizamiento, solamente una componente y que es en el eje vertical, ¿cierto? ¿Cuántas ecuaciones tenemos de equilibrio aquí? Tenemos dos. Sumatoria de fuerzas en el eje, tres, sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje y sumatoria de momentos. Aquí está lo expresado, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de momentos, que cualquiera de estos momentos podemos tomar momentos referente a cualquiera de estos puntos, va a ser igual. No hay que confundirse. A veces cuando estamos recién aprendiendo a estudiar estos problemas, yo les digo, acá solamente tienen tres ecuaciones de equilibrio, por lo tanto no pueden tener más de tres incógnitas. Pero alguien dirá, no, profe, yo puedo hacer sumatoria de momentos en el eje M, o sumatoria de momentos en el eje, en el punto B, o D o C. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro ecuaciones. Eso en matemáticas se llama un engaño, muchachos, porque si resuelven sumatoria de momentos en cada uno de esos puntos, van a llegar a la misma fórmula. O sea, que tú hagas sumatoria de momentos en el eje, en el punto C, D, B o A, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Mucho cuidado. Esa confusión normalmente ocurre con los momentos. Con las fuerzas, no, muy diferente. No frecuentemente, pero con momentos muchas veces se confunden. Aplican equilibrio de momentos en otro punto y piensan que es una ecuación más. No es así. Mientras sea el mismo elemento, no es así. Reacciones estáticamente indeterminadas. ¿Qué cosas son las restricciones parciales? Nuevamente retomamos el problema, la figura anterior, pero acá hay un cambio bien importante. Fíjense este elemento. ¿Ya? Fíjense el elemento que habíamos visto. Son las mismas fuerzas del caso anterior, PQS, es la misma estructura. El punto A es un punto articulado, pero fíjense el punto B. Es otra articulación, no obstante, en el caso anterior habíamos tenido acá un patín, una ruedita, ¿no? ¿Qué dice nuestra teoría sobre estas reacciones? Pues en el punto A tenemos dos reacciones, porque es un patín, perdón, es una articulación, y en el punto B también tenemos dos reacciones porque es una articulación, pero cada una tiene una determinada
magnitud de fuerzas que no depende una de la otra. O sea, los valores que tenemos en A no necesariamente son los valores que tenemos en B. No hay que asumir a priori que puedan ser iguales, solo porque se ve la figura igual. Que sean los resultados los que nos den la razón o nos contradigan. Entonces, ante esa incertidumbre, lo que podemos hacer es darle incógnitas. Entonces, en este problema, asumiendo que P, Q, S son conocidos y el peso de la estructura lo es, ¿cuántas incógnitas tendría? Pues tendría una, dos, tres, cuatro. A, X, A, Y, B, X, B, Y. Tengo cuatro incógnitas, pero solo tengo tres ecuaciones, que es sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y y sumatoria de fuerzas en el eje Z, sumatoria de momentos respecto al eje Z. Tengo tres ecuaciones, pero cuatro incógnitas. Cuando esto ocurre, se le llama que es una situación indeterminada. Indeterminada quiere decir que no puedo resolver el problema, no puedo encontrar el valor de cada una de las reacciones en este arreglo. ¿Por qué es importante las indeterminaciones? Las indeterminaciones son importantes no porque tengamos que evitarlas. Hay muchas de las estructuras, sobre todo las estructuras de gran volumen, tienen condiciones indeterminadas, o sea, tienen un tipo de cimentación, de conexión, de fijación que generan condiciones de indeterminación. Pero esa indeterminación es relativa. No significa que nunca se va a poder resolver. Sí se puede resolver con otras estrategias de cálculo y también con otras teorías, como por ejemplo la teoría de la elasticidad, la deformación de los cuerpos rígidos. Con esas teorías sí se pueden resolver. De hecho, Profesor, una consulta, disculpe. sí, dígame. Ahí en el punto B, ¿por qué la fuerza Bx sale y no como la otra en el punto A que entra? Muy buena pregunta. En realidad, usted puede asumir el sentido que desee. No hay una regla. Póngale el sentido que le parezca más convincente. Cuando usted obtenga los resultados, le van a dar la razón o lo van a corregir. ¿De qué manera? Si AX y BX están ahorita ahí a la derecha en ese problema, si lo he considerado bien, me deben salir ambos positivos, porque están hacia la derecha, hacia el lado positivo. Pero si yo calculo, desarrollo todo este problema y BX me sale negativo, lo que me está diciendo es que es correcto, pero en sentido contrario. O sea, BX debería ir a la izquierda. ¿Ok? Entonces, a efectos de resolver el problema, usted puede darle el sentido que desee. Y los resultados con el signo le van a dar la razón o lo van a contradecir. En cuanto a la calificación, que saque un resultado positivo o negativo, no interesa porque interpretándolo de esa manera, ¿no? Si fuera un proyecto, sí tendrían que corregir el sentido de las fuerzas y recalcular dándole el sentido correcto, ¿no? ¿Sí? ¿Está clara la explicación? ¿Algún comentario adicional? Sí, profesor, claro, ok, gracias. Ok. Entonces, estos sistemas en el cual no tenemos suficientes ecuaciones se les llama estáticamente indeterminados. Antes de ir para allá, pero no lo entiendan como algo indeseable. A lo contrario, solamente es una condición más que vamos a tener en la resolución de problemas. El puente chileno, por ejemplo, en Arequipa, que lo pueden ver, eh, es pues estáticamente indeterminado, ¿no? Pero ahí está, funcionando muy bien, sin ningún problema.
Equilibrio de un cuerpo sujeto a dos fuerzas. Muchos elementos están sujetos a dos fuerzas. Y cuando tenemos dos fuerzas es el concepto de par y hay que estar muy atentos porque si esas dos fuerzas no están opuestas en la misma dirección, o sea, si no están en sentidos contrarios y no están en la misma dirección, van a generar giro. Es por eso la importancia de estudiar elementos sujetos a dos fuerzas, porque nos engaña la condición de equilibrio. Un segundo, por favor, a ver, voy a corregir. Muy bien. A ver, ahora sí. Entonces, la importancia de los sistemas sujetos a dos fuerzas justamente radica en que se pueden generar pares de giros, ¿no? Acá tenemos un elemento sujeto a dos fuerzas, de hecho que esas fuerzas convergen en un punto, pero si una es mayor que la otra y no se equilibran los momentos, esto podría estar girando por un lado o para otro. Vamos a ver eso. Si tomamos los momentos respecto a un punto, imaginémonos que vamos a hacer la condición de equilibrio. Si tomamos momentos respecto al punto A, vamos a tener que F2 genera un momento, un giro, ¿no? Es evidente. Es como que yo ponga la punta de un compás aquí y esta fuerza F2 me hace un giro en sentido antihorario. Si tomo como referencia momentos respecto al punto B, va a ser A el que va a generar un giro hacia la derecha en sentido horario, ¿no? ¿Ok? Sí, adelante. Levantó la mano alguien. Bueno, continúo. Para que haya equilibrio, ambos pares de fuerzas de momentos deberían igualarse. O sea, la fuerza por la distancia respecto al punto de la fuerza 2, como de F1 por la distancia hacia el punto B, deberían ser iguales. ¿Ok? Y acá lo tenemos representado. F1 por D1 es la distancia entre uno y otro, y F2 por D2 la distancia hacia el otro punto, los cuales son iguales. Tendrían que igualarse, ¿no? Y eso nos va a dar como resultado que ambas fuerzas van a ser iguales. Por lo tanto, yo podría representar este par como dos fuerzas que están orientadas pues en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿no? Finalmente eso es lo que va a ocurrir. Y es lo que les explicaba, ¿no? Para que no haya una condición de giro, tanto la fuerza uno como la fuerza 2 deberían estar primero en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Y aquí vamos a ver ya directamente el equilibrio en un cuerpo rígido sujeto a tres fuerzas. La forma que ven ahí, que parece un tubérculo, una papa, es para que se entienda de que esto aplica a cualquier forma geométrica, a cualquier sólido. Entonces, imaginémonos ese sólido
que tiene fuerzas aplicadas en 4 puntos aleatorios, sin ninguna preferencia ABC. Y en cada uno de ellos, pues hay una fuerza que numeramos como F1, F2, F3 y F4, cada quien en un determinado sentido y dirección diferente. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este elemento? De hecho, que cada fuerza va a generar un efecto que de repente se suma, se opone, o limita o restringe a la otra, pero finalmente la resultante de todas ellas, tanto como fuerzas y como momentos, determinará la condición final. Se demostrará que si el cuerpo está en equilibrio, o sea, para que el cuerpo esté en equilibrio, las líneas de acción de las tres fuerzas deben ser concurrentes o paralelas, o sea, como el caso del par, ¿no? O deben estar orientadas en la misma dirección pero en sentidos contrarios, o deben de concurrir a un mismo punto. Entonces, este cuerpo rígido estará en equilibrio si la suma de los momentos de F1, F2 y F3 con respecto a cualquier eje de referencia dentro del elemento es igual a cero. Las líneas de acción de F1, F2 se intersecan y al representar su punto de intersección en D, se suma todo respecto a ese punto. Y fíjense lo que hacemos aquí. Las fuerzas coinciden en un punto, entonces yo podría referenciar todo este punto y hacer sumatoria de fuerzas respecto a este eje, ¿no? O sea, descomponer en sus componentes X y sumarlas y restarlas y me saldrá una resultante. ¿Qué pasa con el tema de los momentos? Si yo tomo un momento referente a este punto C, todas las fuerzas pasan por ahí, por lo tanto no hay distancia, no pasan desviadas o a una determinada distancia del punto A y esa distancia es cero. Entonces fuerza por distancia es como decir fuerza por cero, porque no tienen, todas coinciden en el punto D y ya no sería necesario hacer el equilibrio de momentos, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Ya está. Muy bien. Continuemos. A ver, ya. Para poder entender mejor, vamos a hacer acá un pequeño problema de lo que vendría a ser una especie de freno, un freno de mano, ¿ok? Una representación típica de un famoso freno de mano. En este problema, fíjense cómo es, ¿no? Tenemos un punto articulado en D, tenemos acá un elemento de transmisión DB, tenemos una palanca que tiene una geometría curva, recta y curva, y un punto pivot A. Entonces, el problema dice que en esta palanca, que tiene una articulación en el punto A, y está conectada a un eslabón corto, que es este BD, ¿no? Una L. Dice si el peso de los elementos, o sea, la palanca, el ángulo esta L es insignificante, determina la fuerza en el pasador A. Cuando se aplican estos 400 newton, una persona tira la palanca hacia sí, entonces nos piden qué fuerza se está desarrollando aquí, en el punto A. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí un par de elementos y tenemos que calcular las reacciones en el punto A.
¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Quedó claro este problema antes de pasar a desarrollarlo? Bien, bueno, vamos a avanzar con esto. ¿Cómo sería la solución? Nos están pidiendo la resultante o la fuerza que se ejerce en el punto A. Siempre, por favor, empiecen con su diagrama de cuerpo libre. Y acá tenemos un diagrama de cuerpo libre. Fíjense lo que digo, un diagrama. Pueden hacer diferentes diagramas, como gusten. Aquí el autor se ha dado cuenta de que las fuerzas convergen, ¿no? Acá hay un triángulo de fuerzas, entonces él dice, la fuerza de 400 newton horizontal, la reacción en el punto B tiene que intersectar con la horizontal y la reacción en el punto A también. Entonces, ¿qué dirección van a tener? De hecho, que tienen que ir hacia arriba, ¿no? Para que puedan encontrar a la dirección de la fuerza de 400 newton. Pero el autor lo ha visionado así porque él se ha puesto a analizar la palanca, pero cualquier otro podría de repente haber tomado como inicio el eslabón BD. Pero lo que sí debe ser en común es que cuando tenemos elementos así de dos piezas articulados, conviene imaginariamente desarmarlos, pero poniendo las fuerzas que actúan en ellos. Por ejemplo, aquí imaginariamente hemos desarmado la palanca de su eslabón. Por lo tanto, en el punto real de unión B, deberíamos de tener fuerzas similares. O sea, lo que de repente es positivo en B, en el eslabón, en la palanca es negativo, de tal manera que cuando se sumen sea cero y se compruebe, se ratifique la condición de equilibrio. Bajo esa premisa, entonces nosotros, y tomando en cuenta la condición anterior de que hay una convergencia, pues establecemos pues los valores, ¿no? Entonces la reacción en el punto B va a estar alineada con la reacción en el punto D y eso le llamamos F. ¿Ok? Entonces, si yo tengo acá F en esta dirección, en el otro punto de apoyo debo tener F en sentido contrario. Eso por un lado. Por otro lado, como es separado en dos elementos, yo puedo comenzar a trabajar cualquiera de ellos y aplicar las condiciones de equilibrio. ¿Qué es lo que quiero decir? Si bien es cierto, el elemento está armado como se ve en la figura principal y acá el brazo jalando, pero imaginariamente yo lo he desarmado, lo he descompuesto, pero cada uno de estos componentes se cumple cabalmente las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas vectoriales igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. Entonces vamos a tomar uno de ellos. Ahí explicamos que las fuerzas son concurrentes. Entonces es lógico que sean concurrentes porque solo tenemos dos fuerzas. Y para que estén en equilibrio tendrían que ser concurrentes, ¿no? Automáticamente. ¿Qué es lo que vamos a hallar a continuación? El diagrama de cuerpo libre también es importante porque nos permite acceder a a la geometría del problema, ¿no? Y la geometría del problema nos está diciendo de que hay ángulos, como por ejemplo el ángulo teta, que podríamos calcular con lo que ya tenemos. Entonces ahí estamos hallando el arco tangente de este ángulo.
el cual nos va a servir justamente para hallar las componentes. Sabiendo que teta vale 60.3, y vemos acá las condiciones de equilibrio, ¿no? F de x sumatorio de fx igual a 0. FA por coseno de 60.3. En el otra fila tenemos sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0. FA por seno de 60.3 menos F seno de 45 es igual a 0. Notar lo siguiente, que de las ecuaciones anteriores automáticamente queda resuelto. Muy bien, ¿alguna pregunta? Fíjense aquí, en este problema, lo que una vez que hacemos este planteamiento, coseno de 60.3 es un valor conocido. Resolviendo este sistema de ecuaciones, porque ¿qué datos conocemos? A ver, FA y F no es conocido. Al reemplazar en las fórmulas anteriores es que obtenemos el valor de FA, porque todo lo demás es conocido, ¿no? La primera ecuación, sumatorio de fuerzas en el eje X, FA y F son desconocidos. Y en la segunda ecuación es una ecuación diferente. Las dos serían también desconocidas, ¿no? FA y FC, entonces tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas, por lo tanto se puede reemplazar y resolver. ¿Preguntas? Muy bien, alumnos, si no hay preguntas, avanzamos. Vamos a hacer un siguiente problema, y para que no se fatiguen mucho, hagamos una pausa, y hagamos una pausa interactiva de 10 minutos para que no relajarse y continuar con este problema, y así terminamos esta unidad. 10 minutos como máximo, estimados alumnos, por favor. Mientras dejo el problema ahí para que vayan revisándolo. ¿Ok? Son 2:19, 2:29 retornamos.
Bien, alumnos, a ver, retomamos las clases. Su atención, por favor. Vamos a resolver este segundo problema antes de pasar a la siguiente unidad. Acá tenemos el izaje de una barra, de un mástil de madera, ¿no? Que está apoyado en un desnivel y en la posición que se encuentra define estos ángulos, 45 grados respecto a la horizontal del mástil y a 25 grados respecto al mástil, una persona intentando levantar. ¿Ok? La pregunta es, encontrar la tensión en la cuerda y la reacción en el punto A. Primer paso es desarrollar el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Entonces, para ello, este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Habíamos dicho que los elementos flexibles, como por ejemplo este cable, la fuerza va alineada en este sentido, ¿no es cierto? En el sentido del, digamos, el elemento flexible de la cuerda, del cable. La reacción en el punto R nosotros la podemos definir de varias formas. Pueden ser dos reacciones, horizontal y vertical, o puede ser una reacción en una determinada dirección, pero ¿quién va a definir su verdadera orientación? Como tenemos solamente tres fuerzas, tenemos la fuerza en el elemento de sostenimiento, que sería el cable, tenemos el peso propio, que es dato del problema, 10 kilogramos, la viga de madera, y la tercera fuerza es la reacción en el punto A. Esta fuerza necesariamente tiene que ser convergente con las otras dos. Por lo tanto, automáticamente ya me da su ubicación. Si bien es cierto, es una ubicación geométrica, como dibujo, digamos, pero yo a partir del triángulo que se está formando ahí puedo generar un triángulo de fuerzas, como se puede ver aquí. Y podemos establecer relaciones geométricas para poder calcular. Y eso es lo que se hace aquí, ¿no? Se han relacionado diferentes medidas y encontramos que, por ejemplo, AF no es otra cosa más que la proyección de la viga hacia la parte horizontal es igual a BF. O sea, es igual a esta longitud. ¿Y por qué? Porque está a 45 grados. Y esto a su vez es igual a AB. AB vendría a ser toda la longitud, o sea, la hipotenusa de ese triángulo, multiplicado por coseno de 45. Entonces, AB sabemos que mide 4 metros, es dato del problema, por 45 nos da estos dos catetos, ¿no? Que sería 2.82 metros. Luego, CD es igual a EF, que es su proyección vertical de este rectángulo, y esto es igual a AE. AE no es otra cosa más que esta longitud de aquí hasta la mitad de la viga. ¿Y por qué es igual? Porque la viga está a 45 grados y su proyección del medio también es el medio de su cateto. Entonces esas dos medidas son iguales. Y eso es igual a un medio AF. ¿Qué cosa es AF? AF es toda esta longitud. Entonces de aquí calculo que AE es la mitad pues de un 2.828, o sea, 1.41. Seguimos con la geometría. BD. BD es este cateto que se genera justamente hasta el punto extremo de la viga. Y es igual a CD por la cotangente de esta suma de dos ángulos. Recuerden que la cotangente es el cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Y la cotangente de esos dos ángulos sería pues 45 más 25, estamos hablando de este ángulo de aquí, ¿no? Este ángulo de acá que estamos generando aquí, este. 45 más 25, ¿no? Sí, sí se entiende el figura, fíjense aquí, ¿no? Todo este ángulo es 45 más 25. Y eso nos da 0.515. Ya tenemos BD. Seguimos con la geometría. CE es igual a DF. CE es esta vertical. Es igual a DF. Y esto es igual a BF menos BD. BF es todo esto.
y BD es lo que acabamos de calcular, el cateto hace un momento. Le restamos a 2.82 el valor anterior y da 2.313. Ya tenemos CI, que es este valor. La tangente del ángulo que genera CE entre AE sería pues el ángulo alfa, ¿no? El ángulo que tenemos aquí de la fuerza de resultante respecto a su línea de acción. Ojo que no es el ángulo de 45 la viga, lo comprobamos aquí, ¿no? Ese ángulo es 58.6. Teniendo el ángulo, ya podemos armar nuestro triángulo de fuerzas. Y aquí tenemos que este ángulo de la fuerza, ojo, esta no es la viga, es la fuerza de resultante, está a 58.6. Si este es 58.6, la diferencia contra 90 grados es 31.4. Esta medida sabíamos que es 110, ¿no? ¿Y por qué sabemos que es 110? Por esta razón, porque si esto es 58.6, yo le divido 20, que es el ángulo de inclinación que tenemos aquí, sería 38.6. La diferencia menos 180 nos da 110, ¿no? Ojo que estamos tomando en cuenta este ángulo, ¿no? Sabemos que es 25 grados. Aplicamos la ley de los senos, y la ley de los senos necesitamos conocer al menos dos, tres de las 6 dimensiones posibles. ¿Y cuáles son las dimensiones que conocemos? Pues 98.1, que viene a ser el peso propio, que es este cateto vertical, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es 38.6. No conocemos R ni T, pero sí conocemos sus ángulos opuestos. Entonces, con esta fórmula nos permite calcular cualquier valor, tanto T como R. A ver, señor García, ¿qué es lo que me dice usted en el punto A, tanto en el eje X como en el eje Y? Sí, claro, por supuesto. Está en el eje X, en el eje Y. Solo que nosotros en esta resolución estamos considerando como incógnita no la componente en el eje X, en el eje Y, sino el ángulo. Si usted desea, lo puede resolver con componentes en el eje X, en el eje y debería salirle un resultado también aproximado. No, no aproximado, igual, exactamente igual. Sino que al momento que usted resuelva por componentes, es fácil respecto al eje X, ¿no es cierto? Al eje Y. Pero igual va a tener duda con este ángulo. Entonces será pues R por coseno de alfa, por seno de alfa, eje X, eje Y. ¿Cómo manejaría el caso de el ángulo de inclinación de la cuerda? Tendría que trazar una horizontal. Acá hay un ángulo que no conocemos, ¿no? Entonces tendría que deducir 45 menos 25, 20, estos 20 grados de aquí, y esta es la inclinación que tendría. Entonces acá sería coseno de la fuerza en la cuerda menos como componente en el eje X, y la otra sería menos seno de 20, ¿no? Por el valor de T. Pero igual debe de salir el desarrollo, exactamente igual. En mi opinión, cualquiera de los dos métodos es a elegir. En la medida que ustedes practiquen y vean con cuál se sienten más cómodos o tienen mejor performance de desarrollo, utilicen ese método. Triángulos, componentes, cualquiera. Eso cada quien tiene que decidir con cuál obtiene mejores resultados. A mí particularmente prefiero descomponerlo en componentes, que manejar triángulos, ¿no? No sé, es un tema que me acostumbrado así.
Vamos a continuar entonces. Preguntas. Cerramos ahí esta sesión y inmediatamente vamos a abrir otra. Sesión número 6. Permítanme cerrar la anterior. Y vamos a proyectar esta sesión. Y ahora tengo acá proyectada y vamos a compartir. Parte 2. Vamos a hablar del equilibrio que hemos visto, pero en 3 dimensiones. Ya habíamos hecho esta antesala de las condiciones de equilibrio en 3 dimensiones. Es el mismo criterio, tienen que cumplirse en cada uno de los ejes. Y los soportes son los mismos que hemos visto en 2 dimensiones, solo que acá los vamos a ver en una figura tridimensional, como un sólido, como se puede ver acá, y con unas pequeñas variantes que se las voy a hacer notar. Primero, cuando tenemos una reacción única, o es una superficie lisa sin fricción, y en el otro caso era un patín, ¿no es cierto? Era una rueda. En este caso tiene que ser una esfera. ¿Por qué razón la esfera? Porque la esfera puede moverse a derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, ¿no es cierto? Entonces, por eso es una esfera. Puede irse por el eje X, por el eje Y, pero no puede ir verticalmente porque es un punto de apoyo. Es exactamente el comportamiento de una superficie sin fricción. Me puedo a lo largo de ese plano como desee. ¿Qué reacción genera? Una sola reacción. El cable sigue siendo el cable. El cable puede irse en cualquier dirección y siempre genera una sola componente, esté en un plano o esté en el espacio. El famoso rodillo o patín, pues fíjense, es una ruedita sobre una superficie rugosa. Acá hay que hacer una aclaración. Esta ruedita no tiene resistencia a la rodadura, pero sí tiene resistencia al resbalamiento, y el resbalamiento o fricción se daría cuando esto quiere ir hacia lateralmente, ¿no? Hacia el eje Z. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Eso equivale a que nosotros tengamos una rueda con una pestaña y un carril, así como la rueda del tren, ¿ya? Entonces, en ese caso, importante tomar en cuenta. Son 2 condiciones diferentes. O sea, son 2 condiciones diferentes que generan el mismo efecto de fuerzas de reacción. ¿Y cuáles son esas fuerzas de reacción? Evidentemente, vertical, porque está apoyado sobre el piso, y la restricción de desplazamiento lateral, justamente por la fricción, o en este caso, por el canal. Perdón, ¿qué ocurre con la superficie rugosa? Es el comportamiento exacto de una rótula. Puede girar, pero no puede desplazarse. Entonces, ¿qué genera? Una reacción de 3 fuerzas, como se puede ver ahí, ¿no? Eso es lo que genera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sigamos. Acá ya vienen otras cosas más que no hay en 2 dimensiones. La famosa junta universal, ¿no es cierto? O la cruceta, que se conoce un poco más criollamente. La cruceta es una forma de acoplamiento, de transmisión de potencia. Entonces la cruceta tiene 3 reacciones, pero hay un momento. Y ese momento lo hacen justamente los 2 cachitos de la cruceta, ¿no? En este caso será el que esté girando en el que esté transmitiendo la potencia, si es el de la derecha o el de la izquierda. Entonces hay un momento que se genera ahí. Acá está el apoyo fijo o el empotramiento. Recuerdan que en 2 dimensiones era una fuerza horizontal, una fuerza vertical y un momento. Pues acá son 4 fuerzas, perdón, 3 fuerzas y 3 momentos. O sea, todas las reacciones posibles ocurren aquí. Entonces, por eso es que es una buena cimentación, ¿no? Por eso el empotramiento es la mejor cimentación que tenemos, porque te restringe todo. O sea, es algo que es muy, muy estable. Luego tenemos otras diferentes, como por ejemplo la bisagra, ¿no?
o el cojinete, el rodamiento, la chumacera, que normalmente se le llama criollamente, su nombre no es chumacera, su nombre es soporte de pie, que tiene, fíjense lo que tiene, ¿no? Dos reacciones, porque es una articulación, tiene dos fuerzas, pero tiene dos momentos. Tiene un momento que no puede girar respecto al eje Y tampoco puede girar respecto al eje Z, pero sí permite el giro en el sentido de la transmisión de la potencia, ¿no? Si no, no sería un soporte doble. Abajo tenemos la articulación o la ménsula con pasador, ¿no? Y es que esta tiene un comportamiento parecido al empotramiento o al apoyo fijo, con la gran diferencia que deja posibilidad al giro en un sentido. Por eso es que de los tres momentos solo tiene dos. El momento respecto al eje X está permitido, pero los demás están restringidos justamente por las orejas que tiene ahí, ¿no? No permite que se vaya hacia la derecha o la izquierda, que es el mismo concepto de la bisagra. Y también de una chumacera. Acá hay que tomar en cuenta algo. La chumacera de arriba es una chumacera de desplazamiento y la de abajo es es un soporte de pie rígido, ¿no? O sea que no tiene juego. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Esa es solamente esta sexta unidad y vamos a desarrollar algunos problemas. Es así de sencillo. Fíjense lo que tenemos acá. En el punto A tenemos una rótula, ¿no? Ya hemos visto que una rótula trae tres reacciones. Y tenemos un conjunto de transmisiones, como se ve ahí, donde tenemos un apoyo en B, que es un soporte de pie, o chumacera, como le dicen ahí, lisa, quiere decir que no tiene restricción al giro respecto al eje Y, entiéndase. Y en el punto C tiene pues una esfera, ¿no? Es un rodillo que permite el movimiento en cualquier lado y permite el giro, excepto el movimiento vertical. Nos están pidiendo determinar los componentes de reacción que ejerce esta punta en la rótula esférica ubicada en el punto A, en la chumacera lisa en B y el soporte del rodillo en C, o sea, en cada uno de los puntos de apoyo. Muy bien, realizamos el diagrama del cuerpo libre y fíjense cómo el problema se vuelve más sencillo cuando dibujamos las reacciones. Si repasamos la teoría, la rótula genera tres fuerzas. ¿En qué dirección? En la que ustedes quieran. Ya los resultados les darán la razón o les indicarán corregir. El punto B genera dos reacciones, ¿no es cierto? El punto C genera una sola reacción. Si repasamos, el punto B tiene un momento también, ¿no es cierto? Tiene un momento en el sentido del eje X, pero como no tenemos ninguna fuerza que esté orientada en el eje X, podríamos despreciar. También tiene un momento en el sentido vertical, ¿no? Pero acá sí no podemos despreciar porque tenemos una fuerza vertical. Comenzamos a generar nuestras ecuaciones. Recuerden que hay seis ecuaciones, tres ecuaciones de equilibrio de fuerzas y tres ecuaciones de equilibrio de momentos. Entonces, la primera ecuación, vamos por la más sencilla, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos pues en el eje Y. ¿Qué cosa tenemos en el eje Y? Solo tenemos a Y, la reacción de A en el eje Y. Después no hay más. Como no hay más, entonces Y es 0, un primer resultado. Aplicamos sumatoria de momentos respecto al eje Y. Sumatoria de momentos respecto al eje Y significa qué momentos hacen que gire respecto al eje Y. El único que genera es esta fuerza de 900
con su brazo o su par de 0.4. ¿Y quién contrarresta ese giro? Pues es la reacción en el punto C, en sentido vertical hacia arriba, por eso dice acá FC, por 0.6. Entonces, hacemos el equilibrio y encontramos que la fuerza en C es 600 newton. Segunda respuesta, sigamos con el análisis. Considerando el resultado anterior y aplicando las condiciones de equilibrio en el eje X, vamos a obtener BZ. ¿Y cómo se obtiene BZ? Haciendo sumatoria de fuerzas respecto al eje X. Y sumatoria de fuerzas respecto al eje, de momentos respecto al eje X, sería pues todos los elementos que generan giro respecto al eje X. Primero sería 900, ¿no? 900 tiene un giro horario, por eso se le pone negativo por su distancia, que es 0.4. Luego tenemos la reacción en C, que es 600, y su distancia sería 0.4 por 3, 1.2. Positivo porque es en sentido antihorario. Y la reacción en BZ estamos asumiendo vertical hacia arriba a 0.8, ¿no? Y acá ocurre algo que su compañero preguntó hace un momento. Resolvemos esta ecuación y nos sale BZ igual a menos 450. ¿Qué quiere decir eso? Que el sentido que yo asumí era hacia arriba, pero me está diciendo no, es hacia abajo en realidad. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Si fuera, digamos, un ingeniero de diseño, tengo que corregir el sentido de la flechita y acá ya le cambio el signo. Porque inicialmente yo he dibujado la flechita empujando B hacia arriba. Pero como me ha dado un resultado negativo, entonces es hacia abajo. Y corrijo acá el signo. No hay que confundirse. Si ustedes el problema lo han planteado así, sigan con el signo que les dice acá hasta terminar el problema. Una vez que hayan terminado el problema, si desean, corrigen. Si no lo corrigen, yo igual me voy a dar cuenta. O sea, la respuesta es, el problema termina cuando ustedes me brinden una respuesta. ¿Lo corrijan o no lo corrigen? O sea, no es necesario corregir. La corrección ya viene cuando uno necesita, pues, presentar un expediente, unos resultados, una memoria de cálculo, y sí, ahí hay que poner los sentidos correctos. Uno no puede dar una respuesta negativa, ¿no? O sea, no hay fuerzas negativas, solo hay direcciones, ¿no? Ok, continuamos. Sumatoria de momentos respecto al eje Z me va a permitir encontrar X. Pero respecto al eje Z no tenemos nada, solamente tenemos, sí, pues, no tenemos nada. Pues entonces, Bx, que respecto al eje X, que está actuando acá en este sentido, ¿no es cierto? Ese sería el único por 0.8. Pero como no hay nada, Bx sale 0. Aplicando las condiciones de equilibrio respecto al eje X, sabiendo que Bx es igual a 0, se obtiene AX. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas respecto al eje X. X más el valor de Bx, que es 0, entonces AX es 0. Y finalmente aplicamos estas condiciones de equilibrio en el eje Z, sabiendo que BZ es menos 450 y FC 600. Acá sí hay que hacer un cálculo adicional. ¿Ok? Hacemos el equilibrio, reemplazamos valores y encontramos que AZ es 750 newtons. Positivo, entonces quiere decir que el sentido que yo le di hacia arriba era correcto. Muy bien. Preguntas. Vamos a resolver un ejemplo más. Y este es bien sencillo, ¿no? Tenemos una barra rígida del cual cuelga un macetero, dos cables simétricamente distribuidos y bueno, nos piden encontrar la tensión en los cables AB y AC. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, el punto es una rótula y estos son cables. Como son cables o elementos tensores, sabemos que las fuerzas necesariamente van en esa dirección. El peso de la maceta siempre va a ser vertical. Entonces trazamos el diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a representar aquí,
Y a partir de ahí comenzamos a generar nuestra geometría para poder ir dándole valores, ¿no? Primero tomamos el triángulo a la parte superior. Ese triángulo en la parte superior que contiene las dos fuerzas de los tensores, lo ubicamos acá y tendría esta forma con estas dimensiones, 4 pies y acá de largo tiene 6 pies, ¿no es cierto? Las dos fuerzas generan una resultante, son iguales, FAB y FAC son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque son simétricas. Eh, Vamos a hablar un poco de la simetría. Hay simetría geométrica y simetría estática. Para que haya, para que haya simetría estática o simetría de fuerzas, primero tiene que haber simetría. Y esto sí tiene una simetría geométrica. Y para que sea estática, lo único que necesitaríamos es que las mismas fuerzas ocurran en ambos sentidos, pero como están alineadas en el eje, respeta la simetría y se puede considerar que FAB y FAC son iguales. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, tenemos acá otro triángulo, ¿no? Este otro triángulo se forma con la hipotenusa por donde se ubica la resultante, ¿no? Y tiene como justamente como componentes los 6 pies y la altura de 3 pies. Si lo representamos sería así. La resultante, el punto O donde está la rótula, ¿no? Y acá 90 grados. Entonces acá sí podemos hacer algunos cálculos. Hallamos DA, la hipotenusa, y hallamos el ángulo beta por la geometría, ¿no? Que es DO entre OA. Fíjense, DO es 3 y OA es 6, que es toda la parte horizontal. Hallamos el ángulo beta. ¿Cuál es el ángulo beta? El ángulo al cual está la resultante de de los dos tensores. Definido beta, aplicando la ley de los senos, vamos a hallar el valor de OE. ¿Y por qué quiero hallar OE? Porque quiero hallar el momento para el equilibrio. Entonces, aplico la fórmula del momento. FR es la resultante por OE menos el momento que genera la maceta a los 6 pies de distancia. Todo eso tiene que ser igual a 0. Resuelvo la ecuación y FR sale 167.91, que es la resultante de los dos tensores. Para calcular la fuerza en los tensores, regreso nuevamente al triángulo que generé al inicio, y el ángulo que forman entre ellos vamos a llamarle teta, ¿no? Phi, perdón. Por lo tanto, phi medio sería la mitad del ángulo, porque esta resultante va exactamente por el medio. Aplicamos la ley de, ¿cómo se llama? Aplicamos tangente. Phi medio sería el arco tangente de CD. ¿Qué cosa es CD? Es esta longitud, ¿no? Este cateto que vale 2. Y DA lo calculábamos en el paso anterior, era 6.71. Obtenemos que phi medios es 16.59. Aplicamos la ley de los senos y calculamos la magnitud FAB y FAC. FAB es proporcional al seno de su ángulo opuesto, que es phi medios, ¿no? 16.59. Este es igual a FR, que es la resultante, dividido entre el seno de 180 menos 2 veces ese ángulo, que es este ángulo de aquí, este ángulo abierto, que le llaman obtuso, ¿no? Y acá obtenemos que FAB y FAC es 87.6. ¿Podrían resolver este problema descomponiendo en componentes? Sí, también, pero es un poco más difícil. Hay que trabajar con los equilibrios en cada uno de los ejes y hacer la sumatoria en cada uno de los ejes. Este problema, si se dan cuenta, es tridimensional, pero lo hemos resuelto trabajándolo en 2 dimensiones en diferentes pasos. A eso yo me refería cuando les decía de que muchos problemas se pueden representar de manera tridimensionales en 2 dimensiones sin perder precisión ni exactitud. Y eso es lo que hemos hecho. Si alguien
tiene conocimiento, por ejemplo, de Inventor o SolidWorks, puede dibujar este elemento, le pone los valores y le va a salir el mismo resultado. La diferencia es que es Inventor, todos ellos manejan matrices, lo resuelven a la velocidad de la luz matricialmente. Muy bien, eso solamente es la sexta unidad. Vamos inmediatamente a la séptima. Y en esta séptima unidad vamos a ver lo siguiente. Antes, primero voy a dejar de presentar y vamos a mostrar la siguiente sesión. Les dije unidad, no es la siguiente sesión. Centroide y centro de gravedad. Si una figura es homogénea, tiene la misma densidad y sí, pues si una figura tiene la misma densidad, el centroide con el centro de gravedad coinciden. Si no, no. Una botella llena de agua, su centro de gravedad, digamos que esté al medio, ¿no? Pero si solamente está hasta la mitad, su centro de gravedad no va a estar al medio, va a estar más abajo. Pero su centroide está al medio, porque el centroide está relacionado con la geometría y el centro de gravedad con el peso. Dicho esa aclaración, empezamos. Hemos visto que la gravedad terrestre ejerce una fuerza debido a la masa contenida en los cuerpos en estudio. Esta fuerza se le llama el famoso peso. En realidad, la gravedad terrestre ejerce en cada partícula que compone la masa del cuerpo en estudio. Por lo tanto, la fuerza total o peso es la sumatoria de estas fuerzas parciales. Nosotros estamos compuestos de huesos, músculos, órganos. Cada uno de ellos tiene un propio peso, porque no somos una botella de agua donde todo está mezclado y todo es igual. De hecho, que los huesos tienen un poco más densidad de repente que, no sé, que la sangre puede ser, pero el cerebro de repente tiene más densidad que el corazón, qué sé yo. Los pulmones son menos densos. Entonces, cada uno de esos elementos, apenas varía su densidad, tiene su propio centro de gravedad. Y cada uno de ellos es atraído por la gravedad. Entonces, son varios componentes que se juntan y manejan, digamos, su fuerza propia, pero sin embargo están incorporados dentro de nuestro organismo. Para ello, cuando tenemos diferentes elementos, tenemos que calcular los centroides y los centros de gravedad adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces hay un cálculo matricial que se tiene que hacer y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Para entender el concepto de centro de gravedad de un cuerpo bidimensional, vamos a considerar una figura irregular como la que vemos ahí. Consideremos áreas y líneas como primer paso en este caso de estudio. Vemos aquí esta figura donde está contenida en el plano XY, ¿no? Y tiene una ubicación de su centro de gravedad, ¿no? O centroide. Vamos a llamarle ahí centroide. Aunque cuando vean G es centro de gravedad. Como les dije, si la densidad es uniforme, el centro de gravedad coincide con el centroide. Si la densidad no es uniforme, sí son diferentes. Entonces tenemos esta figura. Imaginémonos que está constituida de miles de puntitos, ¿no? Cada puntito tiene un pequeño diferencial de peso y está ubicado a una distancia X y Y de su punto de referencia, ¿no? Si sumamos todas las fuerzas de esos puntitos, entonces la sumatoria de fuerzas me dará el peso total. Pero como estas fuerzas estos puntitos no coinciden en el centro de gravedad, entonces cada una va a generar un determinado momento respecto
a algún eje de referencia, ¿no? En este caso es respecto al eje X. Entonces, este está a una distancia X, el otro que esté por acá a una distancia X1, X2, X3, y toda esa sumatoria me va a dar el momento total, ¿no es cierto? Y el momento, ese es el momento respecto al eje Y, y el momento respecto al eje X es exactamente lo mismo, es inverso. Entonces, fíjense, ¿no? Cada uno de los elementos microscópicos constitutivos que el eje Y o un giro respecto al eje X. Tenemos acá su paquete de ecuaciones, pero la sumatoria de todos esos elementos pequeñitos es igual al elemento completo, ¿no? Que debe tener un centroide y a una distancia definida que representa a todos los demás. Entonces, vamos a hacer una integración, ¿no? Todos los elementos integrados me da el peso total. Todos los elementos, perdón, el peso total del elemento por la ubicación de su centro de gravedad sería la integración de todos los elementos parciales. Lo mismo ocurre respecto al eje Y. Si nosotros consideramos esa área y le damos algún espesor, y vamos a considerar el peso específico, o mejor dicho, densidad, para hacerlo algo más general, ¿no? Tendríamos una representación como esta. El peso sería el diferencial de área por el espesor y por la densidad o peso específico. O sea, esta densidad por espesor es volumen y área por espesor es volumen y multiplicado por el peso específico, densidad sería peso. Basándonos en esta información, reemplazamos eso en esta ecuación y tendríamos esta siguiente definición. La sumatoria de las fuerzas, el equilibrio en el eje Y sería igual a la sumatoria de todas las áreas multiplicada por el área total dividido entre su distancia, ¿no? Por lo tanto, si nosotros de aquí despejamos el valor de X, sería pues la integral de todas las sumatorias de los elementos parciales dividido entre el área total, ¿no? Y en el caso Y sería igual la integral de todos los momentos referentes al eje dividido entre el área total. En el caso de áreas y en el caso de líneas, pues nos olvidamos A y lo representamos por L, porque una línea no tiene espesor, ¿ok? Una línea solo tiene una dimensión, matemáticamente hablando. Cuando hacemos ese arreglo que hemos visto y lo llevamos ya a las completas, vamos a determinar finalmente estas fórmulas que son las generales y a partir de ellas es que se puede construir estas tablas de centroides donde a manera de integración se van determinando los valores de la posición X, la posición y acá tenemos estas tablas, ¿no? Por ejemplo, para un semicírculo, fíjense dónde se ubica el centro de gravedad o centroide, X, si es la cuarta parte, estaría pues este valor, ¿no? 4 veces el radio entre 3pi. Si es media circunferencia, pues está en el medio, en 0, ¿no? Pero verticalmente estaría a 4/3 R entre pi. Y así como esta tablita que les muestro, hay tablas más generalizadas de todas las figuras que se puedan imaginar. Entonces, de cara a los controles, a los exámenes que vayan a tomar, no van a desarrollar integrales, sino que simplemente van a hacer figuras compuestas como esta. Les va a tocar una figura como esta, que es un trapecio irregular, pero este trapecio, como que fuera un rompecabezas, podríamos dividirlo en elementos conocidos. O sea, hay tablas de centroides para triángulos, rectángulos, cuadrados, círculos, semicírculos,
elementos anulares, y acá tenemos un caso de esos. Este trapecio irregular es igual pues a dos triángulos más un rectángulo, y de esto sí tenemos información. Entonces, si quisiéramos calcular el centroide de este elemento, lo descomponemos en figuras conocidas y los trabajamos parcialmente. Y acá, por ejemplo, tenemos este otro ejemplo, ¿no? Imagínense esta placa que tiene un agujero, un taladro acá está vacío. ¿Cuál será su centro de gravedad? Lo descomponemos en partes. Entonces, la primera parte es un semicírculo del cual tenemos datos tabulados. La segunda parte es todo este rectángulo, ¿no? Y la tercera parte es este hueco, el cual le vamos a poner con signo negativo. Entonces, cuando calculemos el centroide, vamos a considerar que en vez de que A3 sea positivo, es negativo. Si establecemos una fórmula de cálculo, sería pues como la que mostramos aquí, ¿no? Menos, más, menos, ¿no? O sea, si este es menos por más, da menos, más por más da más por menos da menos, porque este es X, este es A y este es el producto de los dos. Y acá tenemos un ejemplo a manera de conocimiento de el cálculo integrando, ¿no? Fíjense cómo se hace la integración. Solo para que tengan conocimiento. De esa manera se calculan los centros de gravedad, los centroides. Este teorema de Pappus-Goldinus lo que nos indica es que lo siguiente, es algo bien sencillo. Un cono, una esfera, se nace a partir de la rotación de una media esfera, el cono en el espacio de un triángulo y el toroide de un círculo alejado de su centro de rotación, en el caso de sólidos. Y en el caso de superficies, pues es un alambre, una recta o un aro que genera pues un toroide, ¿no? Entonces lo que nos dice este teorema es lo siguiente, ¿no? Primera parte del teorema dice que el área de la superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por su distancia. Y el segundo teorema es que el volumen del cuerpo de revolución es igual al área de la generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide. Entonces, cuando nos dicen aquel centroide, ya nos están dando una herramienta para poder calcular. O sea, yo sabiendo el volumen podría calcular el centroide. Muy bien, vamos a hacer en lo que nos queda un ejemplo rapidito, como el que estamos viendo aquí. Y este es un elemento, puede ser una cizalla, puede ser una cizalla. Esta es una cizalla que vemos ahí, que tiene un agujero central, ¿no? Y como vemos acá, podríamos descomponerlo en figuras compuestas, ¿no? Vamos a hallar como pide el problema, los momentos respecto al eje X y Y la ubicación del centroide. A simple vista el centroide no se va a poder ubicar, por lo tanto vamos a descomponerlo en figuras. Esta figura sería igual a un rectángulo, ¿no? Fíjense, más un triángulo, más un semicírculo y menos un sólido, una circunferencia como esta. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, con todo este conjunto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a juntar todos y comenzamos a calcular individualmente para cada uno. Cuando tengan este tipo de problemas, háganse una tablita. Ya tengan un Excel tabulado para que sea algo rápido. ¿Qué dice el teorema? Primero, el rectángulo, o sea, esta figura acá. Primer paso es calcular el área. El área es totalmente conocido, ¿no? Es 1200 por la altura 80 y su centro de gravedad es 60 y 40. El área primero, 1200 por 80 sale 9.6 por 10 a la 3. ¿Dónde se ubica su centroide respecto a X? Estaría 60, ¿no? A 60, o sea, yo parto de 0 y llego a 60 y está el centroide. Y respecto a la vertical sería a más 40, entonces 40 queda aquí. El producto del área por la distancia X del centroide sería pues 60 por 9.6,
Eso me da 576 por 10 a la 3. Y el otro sería 40 por 9.6 por 10 a la 3. Y eso me da 384. Muy importante que respeten los signos. Acá los signos son positivos, ¿no? Acá estas medidas son positivas, entre comillas, porque están encima del eje X y a la derecha del eje Y. Fíjense qué pasa con el triángulo. El área solo son dimensiones. Tiene base 120, altura es 60, ¿no? Está todo el problema. El área de un triángulo es base por altura entre 2. 3.6 por 10 a la 3. Ubicación del centroide. Esto lo sacan de tablas. ¿Qué cosa dice la ubicación del centroide de un triángulo? Según tablas, dice que es a 1/3 del cateto respecto a su eje de referencia. Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Si esto tiene 120, 1/3 es 40. Entonces, X valdría 40. Y en el caso de Y es 1/3 de 60. 1/3 de 60 es 20, pero como está por debajo del eje X es menos 20. Por lo tanto, cuando yo hago la multiplicación del área por cada una de estas posiciones del centroide, pues en el primer caso sale positivo y en el otro sale negativo, menos 72. ¿Qué ocurre con el semicírculo? Lo es pi por radio al cuadrado entre 2. Normal, calculamos su área. El eje X, la posición del centroide es obvio, no es simétrico. Entonces, si todo esto tiene 120, va a estar a 60. Más no la ubicación vertical. Esta parte de aquí, de la base del semicírculo hasta aquí arriba, es 4R entre 3pi. Eso lo sacamos de tablas. Pero hay que sumarle los 80 de abajo, porque yo estoy tomando referente al eje X. Entonces calculo eso y me sale 105.46. Multiplicamos las áreas por sus distancias y ambas son positivas. ¿Qué ocurre con el círculo que estamos restando? El área va a ser negativa porque estamos restando área. Fíjense, no se lo tomen esto como algo imposible, sino que a manera de artificio matemático se está considerando un área negativa. Las distancias se toman positivas porque están por encima del eje X y a la derecha del eje Y. Si este círculo estuviera abajo, también sería negativo. Ojo, ¿ya? Entonces, está pues a 80, ¿no? Ese es dato del problema, dice acá 80 y a la mitad de 120 es 60. Eje X 60, eje Y 80. Multiplicamos por el área negativa y salen los resultados negativos. ¿Qué hacemos? La sumatoria de todos los productos de área por distancias X y sumatoria de todos los productos de áreas por distancias Y. Una vez que hacemos esa sumatoria, lo que vamos a hacer es, cada uno de ellos representaría pues el momento respecto a esos ejes, X respecto al eje Y y Y respecto al eje X. Y esos son los resultados que exponemos aquí y hasta ahí ya sería la primera respuesta. Para hallar el valor del centroide final, yo tengo que dividir entre el área total. Por lo tanto, calculo el área total, que es dato que está en mi tablita, ¿no? 13.828 es el área total de esta figura. ¿Y eso dónde está, mi estimado? Eso está aquí, pues. Acá están todas las áreas, yo hago la suma de todas las áreas y encuentro 13.828 por 10 a la 3. Yo divido todos los momentos respecto a sus ejes entre esa área con esa área total y encuentro estos valores. X está a 54.8, o sea, vale decir, si la mitad es 60, este está un poquito tirado a la izquierda porque acá hay área, pues este como que lo jala un poquito a la derecha. Y Y está seguramente tirado hacia abajo porque acá no hay nada, hay vacío. Y fíjense, pues es 36.6, o sea, ni siquiera llega a 80, ni siquiera llega a 40, está más abajo. ¿Por qué razón? Porque acá es vacío y acá hay área. Como es una densidad uniforme, esta posición es igual al centro de gravedad. Muy bien, alumnos. Voy a colgar esto más la última sesión de esta unidad, que es un repaso de todos estos elementos
y estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención, alumnos. Si hay alguna pregunta, brevemente tengo que... Sí, profesor, una pregunta. Todos los PDF que está explicando, ¿en qué parte del aula está? Al final de la unidad. Váyanse al último, donde ya acaba la unidad, ahí están insertados. Este todavía no está, lo voy a insertar ahora. Voy a insertar inclusive el que no hemos hecho. El de la unidad 1 está insertado ahí también. ¿Ok? Profesor, disculpe, no sé si me puede considerar en la asistencia. Ingresé un poco tarde, profe. Estimado alumno, ya ha cerrado ya la universidad, ahora sí se ha puesto, es más estricto este tema, sino con el mayor gusto. Voy a detener la grabación también. Y listo, me despido. Un saludo a todos, muchas gracias por su atención.